Gracias, chiquillos, por llegar. No sé por qué no me funciona el blue button. ¿Seré yo? Ay, ay, ay. Ya. Si algún compañero suyo viene tarde, deje el link. Ahí, los dos links. Bueno, el segundo link. En el Moodle. Pum, 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 pum. Profe, ¿esta clase ha sido grabada? Sí, Ah, ya. sí, la subí. Voy a subir a YouTube y las de ayer ya las subí a YouTube y están en su Moodle. Por si acaso. Y estas las voy a subir hoy día mismo igual. Porque hasta Ya, acá profe. entra para la prueba. Así que están siendo grabados. ¿Ya llegaron todos, cierto? Sí, ya llegaron todos. Ya, entonces, vamos a tener también conos simples, ¿cierto? Que son pequeños cráteres en la cima, que van a tener estructuras radiales. Acá generalmente van a ser lava o piroclástico de la zona superior y capas de lava y detritos removilizados en la base del edificio. Entonces aquí, a diferencia de los otros conos que vimos, los otros conos eran conos piroclásticos, o sea, con escoria, ¿cierto? Mientras que estos son conos que tienen mezclas de lavas y piroclásticos, ¿cierto? Donde también va a tener una estructura radial, pero en general se ocupa la palabra de cono para hablar sobre estos típicos morfologías que uno, ¿cierto? Dibuja de un volcán. También vamos a tener lo que son los volcanes compuestos, los cuales van a mantener la estructura radial, pero han tenido varias etapas evolutivas de su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el conducto eruptivo de un volcán no se mantiene siempre en el mismo lugar. Nosotros en profundidad vamos a tener una cámara magmática, ¿cierto? Con este magma fundido. Y vamos a tener esta roca caja, ¿cierto? Que nos va a contener este magma. Y vamos a tener distintos lugares de escape. Siempre vamos a tener el primero, el conducto eruptivo, ¿cierto? Pero también podemos encontrar zonas de fractura donde podemos tratar de salir también nuestro magma. Entonces va evolucionando el lugar donde va a ir erupcionando. Es cosa de ver el volcán Villarrica, si alguna vez ven algún estudio del volcán Villarrica, van a ver que tiene distintas cabezas que le dicen, o hay distintos lugares donde ha erupcionado. No siempre erupciona en el mismo lugar, algunos. Y aquí podemos tener, ¿cierto?, distintos volcanes compuestos donde ha pasado por distintas etapas. Ay, no, me equivoqué. Lo que expliqué recién era el volcán múltiple. Ya, de nuevo, retrocedo. Entonces los volcanes compuestos, ¿cierto?, que tiene varias etapas y ha pasado por distintas cosas, como conos, ha tenido estos deslizamientos, y siempre va a tener el mismo conducto eruptivo, perdón. Los compuestos siempre van a tener el mismo conducto eruptivo, pero va a tener distintas historias, mientras que el volcán múltiple va a tener distintos migración del conducto alimentador. Esto es lo que le estaba explicando recién. Entonces vamos a tener, no sé, pues primero va a eruptar por aquí, después por acá, después por aquí, después va a aparecer por acá atrás, ¿cierto? Entonces el múltiple, para dejarlo claro, no corresponde a un cono individual, sino que a un macizo alimentado por una serie de conductos. Entonces vamos a tener toda esta masa que va a tener distintos conductos para poder escapar este magma. Estos conductos van a tener una alineación tectónica que va a tener relación a lo que son las fracturas que yo le mencionaba, que va a reflejar al final cómo va a ir migrando al conducto alimentador. Porque para que migre necesitamos que tenga un conducto, no va a cambiar así como así, ¿cierto? Vamos a necesitar algún plano o alguna fractura que nos va a facilitar, ¿cierto?, el cambio de este conducto alimentador.
Y también tenemos los volcanes escudo. Estos van a presentar una morfología convexa, diferente a los conos, pero con pendientes muy bajas. Entonces, si lo vemos acá, esto va a ser como un cono con una pendiente demasiada baja. Y no se llaman conos, sino se van a llamar volcanes escudo. Las pendientes van a ser alrededor de los 10 grados, ¿cierto? ¿Y por qué tienen tan poca pendiente? Porque el componente, el producto volcánico que emite es exclusivamente lavas muy fluidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta lava muy fluida no se va a quedar al lado del volcán, sino que va a fluir hacia abajo, como podemos ver acá, ¿cierto? Esto está visto desde arriba, en planta. Acá tenemos, ¿cierto?, el hoyito del volcán, y acá vamos a tener estos flujos de lava, ¿cierto?, que van a ir avanzando muy fluidamente, muy rápidamente, y nos van a generar estos grandes conos que vimos antes. Ejemplo, ¿cierto?, el Mauna Loa, casi 9 kilómetros del fondo oceánico, volúmenes. Tiene muchos volúmenes mucho más grandes que un típico estratovolcán. Otro ejemplo son las calderas también. Nosotros cuando tenemos una erupción volcánica, como hablamos recién, va a estar alimentada por una cámara magmática, ¿cierto?, que va a buscar estas fracturas, ¿cierto?, fracturas para poder eruptar. Y va a haber una descarga de material significante que va a vaciar mi cámara magmática. Entonces va a salir todo este material, ¿cierto? Se va a depositar en las laderas, se va a depositar, ¿cierto?, en el aire, va a avanzar y se va a depositar como depósito de caída. Ahí en este caso tenemos aquí un estratovolcán, ¿cierto?, como se puede ver, que tiene hartos estratos, harta historia eruptiva. ¿Y qué es lo que pasa cuando esta cámara magmática se vacía? Vamos a generar un hoyo, ¿cierto?, con aire, que finalmente va a terminar por colapsar debido a la gravedad, ¿cierto?, que va a tender a empujar esto hacia abajo, y se va a formar una caldera, ¿cierto?, cuando el techo de esta cámara se hunda. Y esa morfología la podemos ver acá, ¿cierto? Acá tenemos en una zona de alta cordillera, ¿cierto?, donde hay harta nieve, y se puede ver aquí los bordes, más o menos, de la cámara, cómo todo esto colapsó, ¿cierto? Y tenemos una reactivación del sistema magmático que está generando aquí, como pueden ver, un nuevo volcán junior bebé. Un volcán bebé, chiquitito. Y acá también podemos ver, ¿cierto?, cómo todo esto colapsó, todo esto se colapsó la cámara, pero todavía queda magma abajo, y podemos ver que está activo todavía, ¿cierto? Pero la topografía en este lugar, antes que colapsara, debe haber sido mucho más alto, ¿cierto? Me imagino... Ay, ¿dónde está? Como por acá, así. Los efectos especiales. Entonces, eso lo van a hacer lo que se llaman las calderas. Acá tenemos otro caso de caldera, ¿cierto? Que dejó este cráter, pero en este caso ya son calderas inactivas que terminan siendo zonas fértiles y la gente termina viviendo ahí. Como ven, hay unos caminos y unas casas. Que la vida, los volcanes no tienen... Bueno, algunos son permanentes, algunos se agotan, algunos se mueven, ¿cierto? Algunos tienen una periodicidad muy, muy larga, o sea, se demoran muchos años en volver a eruptar. Hay otros que son mucho más activos, pero generalmente hay varios que han sido... son inactivos y la gente vive muy bien alrededor de ellos. Y otro depósito que también se genera por los volcanes son los depósitos de avalancha. Como vimos ¿dónde está lo de la avalancha? Productos volcánicos, me faltó la avalancha aquí.
Como vimos, ¿cierto? Al principio, también podemos generar colapsos en nuestro volcán, ¿cierto? Ya sea estratovolcán o domo o escudo, lo que sea, gracias al movimiento sísmico que tienen los volcanes, gracias a las fracturas que se van a generar por la constante presión que tiene, es muy recurrente que existan estas deslizamientos o avalanchas volcánicas que le dicen. Aquí lo que hace la avalancha volcánica es finalmente romperme una pared lateral del volcán, ¿cierto? Y va a generar un gran deslizamiento. Y cuando tenemos estos grandes deslizamientos, se va a comportar totalmente muy parecido a lo que son los deslizamientos, a las avalanchas que se generan de remociones en masa, que nosotros también hablamos sobre los hammocks, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los hammocks o no? En las remociones en masa, que era cuando tenemos un desprendimiento, ¿cierto?, del cerro y vamos a tener estos bloques grandes y con bloques muy chicos. Entonces estos bloques grandes van a frenar antes que los chicos, mientras que el sedimento mucho más fino va a sobrepasar estos bloques grandes y generando estos lóbulos, como se ven acá. Estos lóbulos que se llama hammocks o morfología hammocky también, así como morfología lobulada, como decir lóbulos y lobulada, hammock y hammocky. Esto es muy importante, esto lo voy a preguntar sí o sí en la prueba, porque se aplica para los dos, ¿cierto? Para las remociones en masa y para los depósitos de las avalanchas volcánicas. Aquí esto, a diferencia de los de la remoción en masa, en general van a tener quizá un poco más de temperatura, vamos a tener una litología que va a ser significante, digo que va a ser, aquí va a ser típicamente volcánico, ¿cierto? Mientras que una remoción en cualquier lado va a depender de la geología local, y vamos a tener bastante material volcánico. Entonces, eso es que no era tanto, ¿cierto? Lo de las geomorfologías de volcanes, que también va a entrar en la prueba, puse dudas 2 veces. Al final lo que tienen que entender son las formas de los conos, los escudos, ¿cierto? Las diaclasas columnares, los hammocks, las calderas, ¿qué más? Que hay volcanes que son múltiples, hay volcanes que son más simples, están los estratovolcanes, están los anillos de Toba, los mares. Esas son como las morfologías más importantes que yo quiero que aprendan y que a futuro, cuando estén en un terreno volcánico, puedan reconocer y decir, ah, mira, acá hay esto parece que es una caldera y que se está reactivando, hay un volcán nuevo. Y para que tengan la terminología correcta de cómo se habla cuando hablamos de ambientes volcánicos. Ahora, vamos a conversar sobre la disertación de la próxima semana. Yo los quiero ayudar en el sentido de que los quiero ayudar a guiarse con su disertación. Así que, por favor, entre mañana o el fin de semana, mándenme un mail. Sean proactivos en ese sentido. Mándenme un mail y díganme, profe, encontré esto otro, ¿qué piensa usted? Yo les digo, sí, bien, o le digo, no, más o menos, te recomiendo esto. Entonces, yo los voy a ayudar a disertar. Y aprovechen esta oportunidad que estoy dando de todo mi tiempo para que hagan una buena disertación, ¿cierto? Si quieren, no lo hagan. Pero ahí van a jugar, ¿cierto? Al azar, porque yo sé que ustedes están partiendo lo que es la carrera y están aprendiendo a investigar. Entonces yo los quiero ayudar. Recomendaciones, por favor. ¿Ustedes conocen Google Scholar? Sí. Ya. Les recomiendo usar Google Scholar, les recomiendo usar Science Direct. Ustedes pueden ocupar datos como, no sé, del diario, como si quieren decir, ah, tal aluvión pasó tal fecha porque el diario tanto lo dijo. Ya, sí lo pueden hacer, pero no van a citar a un diario para decir
no sé, para decir datos científicos me refiero, que al final nosotros sabemos que los periodistas a veces se confunden, no son especialistas y a veces se confunden con la información, por lo que para hablar de ciencia no es una fuente confiable. Lo otro que pueden buscar también es algo ya más rebuscado, pero pueden buscar tesis. Hay repositorios de tesis en las distintas universidades que imparten esta carrera, ¿cierto? Como la Universidad de Chile, como la Universidad de Atacama, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción y la Universidad de Chile son bien científicos, bien cercana a la recomendación, pero si tienen ganas como de investigar más profundo, sí, pero no es necesario. Igual una tesis puede ser un poco tediosa. Pero tienen que aprender a leerlo también. Como les comentaba la otra vez, para los papers, no fue ustedes, uno tiene que ir a buscar a lo clave, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando. La idea de esto es que todos aprendamos, ¿cierto? De nuestro propio país. Y vamos a hablar, a ver, van a haber 3 de glaciares, 2 ríos y un aluvión. Bueno, está el aluvión de Chañaral, no lo puse. Chañaral 2015. No sé qué lo voy a poner. Ya, nadie quiere cambiar de tema, tanto. Igual si alguien quiere hablar de un volcán, también pueden hacerlo. Aló, cri. Ya. ¿Dudas de los volcanes? ¿Dudas de la disertación? ¿Dudas de su... Profe, Dígame. por ejemplo, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener la disertación? Como, Ya. por ejemplo, a mí me toca Río. Tienen que ser como las direcciones, dónde se encuentra, por Ya, dónde primero, pasa, ¿cierto? todo eso, Ubicación. ¿no? Primero que todo, ubicación. Ah, ya. ¿Ah? Después la definición, o sea, ¿qué dice? Ubicación. Después la definición, ya sea, no sé, pues, este es un río de tipo meándrico, o es un río considerado tipo recto, o es un río que tiene el tipo dendrítico, o es un río, tiene que dar una definición según lo que hemos aprendido en la geomorfología. También puede decir, no sé, pues, evoluciona, y tiene partes meándricas, y finalmente termina siendo un río recto, por ejemplo. Si tiene morfologías importantes, no sé, pues, tiene un gran sector que es una llanura de inundación que es ocupado para la agricultura, por decirte. Y datos rosas, si quieren decir, no sé, pues el caudal del río hace 20 años era tanto y ahora está muy bajo y se le asocia a la sequía. No sé, un dato importante que pueden decir, igual los de los glaciares pueden decir, no sé, pues disminuyó el volumen de mi glaciar, el volumen original era esto. Ahí los dejo chip libre, pueden dar cualquier dato, pero a mí lo que me interesa primero es que lo definan como qué tipo es, igual los glaciares, igual el aluvión, si saben que es un tipo de remoción en masa, desplazamiento de flujo, etc. Por favor, yo lo que voy a evaluar acá es su vocabulario técnico, porque ya ustedes ya están en segundo y ya tienen que empezar a hablar como geólogo. Y eso es lo que el propósito al final de enseñarle toda esta terminología es de que hablen con lenguaje técnico. Y máximo 15 minutos, ¿cierto? Y tienen que cuidar su presentación oral y escrita. Yo siempre les recomiendo fondos blancos, porque hacen que resaltar mejor las letras. No pongan diapos con puros textos, eso como que aburre un poco, ¿cierto? Tratar de equilibrar eso, cuidar la presentación, ya sea la ortografía también, aunque yo también me equivoco, todos nos equivocamos, pero traten de cuidarla, por favor. Este es río, ¿viste? Ahí tenía un error. Y, ¿qué decía yo? Y su presentación oral, la idea es que
ustedes traten de usar su voz para que sea atrayente para el oyente. O sea, tratar de no hablar todo el rato con el mismo tono porque al final se genera como muy aburrido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es fluctuaciones en mi voz, donde voy a enfatizar lo que es importante y darle carácter a tu voz para que la gente a la que le vas a hablar no se aburra. Y la idea es también ordenarlo, ¿cierto? Que tenga un hilo conductor, no cosas al azar, así como que hay un hilo conductor en tu historia que vas a contar sobre el río, sobre, no sé, pues no me vas a hablar así del después y después hablarme, no sé, pues me vas a hablar de cómo es ahora y después hablarme de cómo era antes y después volverme a hablar de lo que, ¿cachai? No volver en el tiempo, tratar de que tenga un hilo, ¿cierto? Y que esté ordenadita la presentación. Eso, chicos, espero sus mails, por favor, escríbanme, yo los puedo ayudar con su investigación. La idea es eso, que trabajemos juntos en la investigación y ustedes la presenten finalmente. ¿Otra duda? Porque me veo blanca. Ya, si no hay más dudas, entonces dejamos la clase para acá. ¿Están todos inscritos? Fernanda, ¿estás con tema? Parece que Fernanda falta, ¿no? Fernanda, ¿estás ahí? ¿Aló? Ah, desapareció. Ya. Ya, a Fernanda le voy a dar el aluvión de Chañaral. Porque falta alguien más que hable de un aluvión. Ya. Entonces, chicos, estamos. Hoy día voy a hacer un azar y los voy a presentar ahí con su tema y con su nombre. Los voy a dar los nombres al azar, a ver quién le toca el miércoles y quién le toca el jueves. ¿Ya? Así que prepárense y espero sus mails. Eso, que tengan un buen día y nos vemos el próximo Ya, miércoles. profe. Chao, Hasta luego. cuídese. Luego. Igual que tengan un buen día. Chao. Chao.